Cristina, momento de hablar de un poco de la economía, cómo está la situación aquí en la Argentina, qué podemos esperar hacia adelante, y nos tenemos que trasladar hacia el oficialismo, podríamos decirlo así, porque estamos en comunicación telefónica con Fausto Espotorno, que él es economista, integra desde hace pocos días el Consejo Asesor del Presidente. Él es director además de la Escuela de Negocios de la UADE y de la consultora OJF. ¿Qué tal, Espotorno? Mariano Martín y el equipo de Palo y Zanahoria los saludamos. ¿Cómo va? ¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo le va? Muchas gracias por atendernos. No. Estamos tratando de entender todos los días la economía de La Libertad Avanza, hacia dónde va el gobierno, cuáles son las perspectivas y, por ahora, números que son en general muy preocupantes, muy dramáticos, aumentos que no cesan, el gobierno que no termina de encontrarle la vuelta a algunos rubros. Recién leíamos en los títulos la cuestión del incremento de las prepagas. La pregunta sería, bueno, ¿qué podemos esperar hacia adelante? ¿Empiezan a normalizarse algunos números de la economía o falta mucho más para que se aparezca esa luz al final del túnel? Bueno, hay una mezcla de resultados. Los resultados están, por ahora, de materia de inflación están siendo relativamente positivos en un set de productos, pero hay otros que todavía tienen que terminar de corregirse, ¿no? O sea, lo que estamos viendo en la consultora a medida que medimos, cuando medimos la inflación, es que tenemos un set de rubros, lo que el index llama la inflación núcleo, o sea que el index divide la inflación en tres categorías, básicamente. En realidad más, pero una de las medidas es dividirla en tres. La que es la inflación núcleo, que los americanos también llaman core inflation, el corazón o el centro de la inflación. Y los estacionales, que son productos que se mueven por estacionalidad, o sea, verdura, frutas, algún tipo de indumentaria, etcétera, vacaciones, y lo que llaman los regulados, ¿no? Los productos regulados. Lo que estamos viendo de esos tres tipos de índices es, bueno, la inflación núcleo se está desacelerando bastante, sobre todo cuando uno mira semanalmente. Hay una aceleración bastante fuerte. La última semana de marzo, solo que vimos semanalmente, vimos que la inflación de la núcleo debe ser la mitad de la inflación de la última semana de febrero. Y en la primera semana de abril, segunda semana de abril, habíamos visto todavía una aceleración mayor. Lo que pasa es que las primeras semanas suelen ser diferentes, porque en general ahí hay que se cargan muchos precios de productos, la mayoría de las empresas cambian los precios a partir del 1 del mes, y hay tipos de productos, sobre todo servicios, que lo pueden cambiar una sola vez por mes, o sea que es a partir del 1 del mes, por ejemplo, el gimnasio o las expensas. Son rubros que solamente se pueden cambiar una vez por mes y aparecen a partir de la primera semana. Y por otro lado tenés a los regulados, aquellos rubros que estaban regulados, algunos que se desregularon o se liberaron, como el tema prepagas, y otros que siguen regulados y que se corrigieron los precios, como el tema de gas y tarifas, y el agua, tarifa, que subieron bastante, ¿no? Sobre todo en el mes de abril. Lo que estamos viendo es que la inflación núcleo se está acelerando bastante, y la otra, bueno, depende de los aumentos que permita el gobierno, ¿no? En el caso de gas y agua, por ejemplo, en el mes de abril. Ahora, hay una gran expectativa de parte del gobierno de alcanzar lo antes posible el dígito en inflación. Teniendo en cuenta que hay precios de las tarifas que todavía resta que conozcamos su liberación plena, ¿eso es algo alcanzable ya ahora en abril, en lo inmediato? Mira, a ver, voy a separar. La inflación total, o sea, con regulados, yo creo que abril va a estar ahí, no sé si va a llegar a un dígito todavía. Va a estar, si no llega a un dígito, va a estar alrededor del 10 y algo, va a estar pegando en el palo. La núcleo sí, ya en marzo está en un dígito, y seguramente en abril va a seguir acelerándose. La mala noticia es que, bueno, si uno quisiera ver, acá depende uno qué es lo que está siguiendo, tratando de entender con los índices de precios. Si uno quiere ver, bueno, cuál es el impacto sobre el costo de vida, bueno, ahí tenés que ver la total, ¿no? Porque ahí, digamos, cuando tengas que pagar cosas... Sí, son cosas que se pagan igual, sean o no reguladas, sean o no núcleos. Exactamente. Y si vos querés ver cuál es la tendencia de la inflación, tenés que ver la núcleo, ¿no? Entonces, en cuanto al costo, bueno, el de vida va a aumentar
por lo que aumenta la inflación, posiblemente no llegue a un dígito todavía en abril, y si llega va a ser un 9,9, ponele. Claro. Y la núcleo sí, la tendencia sí es claramente descendente. Ahora, pero va a estar ahí. Espotorno, ¿cuánto de esa desaceleración que hay en los precios el gobierno se lo debe al parate que ha tenido la dinámica de salarios y de jubilaciones, sobre todo? Es decir, esta idea de jubilaciones que están con mucha pérdida de poder adquisitivo y salarios que tienen una dinámica de tope con la inflación, pero en general que se ajustan por debajo de los índices que ofrece el INDEC. Tiene y no tiene que ver. Voy a tratar de explicar esto para que se entienda el proceso de cómo funciona la inflación. La inflación es un fenómeno del dinero, ¿no? Lo que ha hecho el gobierno es, obviamente, reducir fuertemente la ambición monetaria, y eso es lo que explica, en parte, es lo que explica la desaceleración de la inflación. Ahora, vos me decís, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con la actividad económica? Bueno, ahí hay 2 o 3 factores que hay que pensar. Voy a dar un ejemplo, voy a tratar de explicarlo esto como un ejemplo para que se entienda. Ponele que yo soy el gobierno y decido aumentar la cantidad, venía teniendo una inflación del 20%, y decido, porque puedo reducir la emisión monetaria, en vez de aumentarla un 20% de la cantidad de dinero, aumento un 10% de la cantidad de dinero. Uh-huh. Este año, y digo, voy a bajar la inflación a la mitad. Vos, ponele que sos un empresario, o un sindicalista, o un trabajador, tenés 2 opciones: me podés creer o no creer, o simplemente por ahí no podés. Pero aumentar los precios 20%, porque esa venía siendo la dinámica inflacionaria. La aumentás 20, me podés decir, no, porque mis costos aumentaron 20 el año pasado y tengo que pasarlo al precio, o no te creo y lo aumento 20%. No sé, por diversas explicaciones, pero no acompañás el programa económico por lo que fuera, o simplemente por rezago, ¿no? o porque se ajustó una tarifa, lo que fuera. El resultado de ese movimiento, si vos querés aumentar un 20% y yo aumenté la cantidad de dinero 10%, es más complejo que esto, pero sabes entender el ejemplo. El resultado es que no va a haber suficiente dinero para pagarte a vos el 20% de aumento, porque solamente aumenté la cantidad de dinero un 10%. Uh-huh. Entonces vas a tener claramente una caída de las ventas. Eso es lo que los economistas llamamos la coordinación de expectativas. Y a veces es difícil, y el gran problema que está teniendo el gobierno es coordinar todas estas expectativas, aunque en la realidad no solamente son expectativas, porque vos me decís, pero no es una cuestión solamente de creer que voy a bajar la inflación, porque de otro lado me estás aumentando las tarifas, tenés aumento de la tasa de interés, bueno, ahora bajaron la tasa de interés, pero le suba el dólar, lo que fuera. Uh-huh. Con lo cual, lo que hace el efecto recesivo es la política monetaria más y fiscal más contractiva, en conjunto con una incapacidad de la política económica en Argentina en general de coordinar todo el proceso, ¿no? O mejor dicho, una dificultad para coordinar todo el proceso. Ahora, Espotorno, yo lo que veo también en este proceso es que si hay una expectativa que ya está anclada en la Argentina, si hay un precio que está anclado, es el de los salarios y de las jubilaciones. En cualquier análisis que hagamos, se ha derrumbado el poder adquisitivo de las jubilaciones. La fórmula que propone el gobierno es empezar a compasar las jubilaciones con la inflación, pero a futuro, y no compensar debidamente la pérdida que tuvieron en los meses en los que no rigió la movilidad. Y la movilidad viene rigiendo desde hace como 2 años, ¿no? Lo que pasa es que la fórmula de ajuste de movilidad no es malísima la que está puesta. Bueno, ¿no? Por eso digo, las jubilaciones es escandaloso lo que han perdido. Y en cuanto a los salarios, lo que sí me parece que también hay que marcar es que no conozco prácticamente una paritaria que le haya ganado a la inflación. Las mejores paritarias son las que han llegado a empatar muy penosamente. Pero lo cierto también es que la gran mayoría de los trabajadores de la Argentina, o de quienes componen la población económicamente activa, prácticamente no tienen paritarias. Hay trabajadores no registrados, hay desempleados, hay mucha gente que no tiene siquiera la capacidad de tener paritaria. Es decir, que si perdieron los trabajadores registrados, muchísimo más perdieron los trabajadores no registrados, los desempleados y demás. Entonces, yo lo que no termino de entender, y por eso me interesa en particular su rol como miembro asesor del Consejo que está junto al presidente, es
¿Qué es lo que ven en el gobierno como necesidad imperiosa de anclar expectativas en sectores como los de ingresos fijos, trabajadores y jubilados, que ya tienen su poder adquisitivo derrumbado? Pero una aclaración primero. Yo como en el Consejo Asesor no estamos tratando esos temas para nada. De hecho, como parte del Consejo Asesor no tengo ni idea de qué es todo esto. De hecho, el Consejo Asesor no tiene esta función. Así que no estoy metido en este tema. No está mal entonces la aclaración. ¿Cuáles son los ítems sobre los que asesoran al presidente? No, a ver, el Consejo Asesor primero que es un consejo de economistas que están asesorando sobre otros temas. Claro, pero digo, perdón que le pregunte y avance sobre esto, porque un consejo asesor de economistas que no dialoga con el presidente sobre la política de ingresos me suena un poco extraño. No, porque para eso está el Ministro de Economía, el Ministerio de Economía y el Banco Central, ¿no? No, la función del consejo de este consejo asesor es asesorar sobre otros temas. A ver, claramente hoy Argentina tiene una serie de reformas que hacer, una serie de problemas económicos que lo conocemos todos. Esos temas están ya dentro del gobierno, en la ejecución del programa de gobierno, donde está en cabeza del Banco Central, la cabeza del Ministerio de Economía, quien tenga y el propio presidente, que son los que tienen esa responsabilidad. La función de este consejo asesor, que es ad honorem, es un consejo aparte, es tratar otra serie de problemas, o oportunidades que pueda tener la economía argentina a futuro, una vez que empiece a resolver todos estos temas, ¿no? ¿Podemos saber alguno de esos temas? Te puedo comentar así algunos títulos. Por ejemplo, un tema es ¿qué oportunidad tiene Argentina con el tema de inteligencia artificial a futuro? ¿No? ¿Se puede hacer algo o no? Obviamente eso no es para estar tratándolo en la política económica actual, pero sí es para pensarlo. Bueno, ¿se puede hacer algo? Yo creo que sí hay oportunidades en ese esquema. Bueno, ¿qué habría que hacer para tratar de traer ese tipo de oportunidades acá? Ese tipo de cosas. Por eso, tío, es un consejo asesor muy externo del gobierno, ¿no? Es decir, bueno, mira, habría que estar mirando estas cosas a futuro. Hay una serie de problemas, por ejemplo, que la economía argentina hoy no está enfrentando, pero porque no está metida en el mundo, porque en el mundo sí existen. Entonces, cuando vos empieces asumiendo que todo el programa económico salga bien y el gobierno tenga que se vuelva una economía más normal, te vas a encontrar con una serie de riesgos y oportunidades que hoy no las estás viendo, no las puedes apreciar, ¿no? Esa es la idea del consejo asesor, no perder el punto de vista, o sea, que la coyuntura no coma o no nos haga olvidar lo que realmente importa a nivel global. ¿Y qué sería que Argentina no esté en el mundo? ¿En qué aspecto no estamos en el mundo? Sí, mira, por ejemplo, todavía operaciones de compra-venta de artículos internacionales no es tan fácil hacer. Tenés todas unas restricciones para operar cambios, tenés toda una serie de operaciones para sacar y mover capital en el país. Por ejemplo, bueno, ese tipo de restricciones que tenemos hoy en la economía no te permiten operar normalmente en el mundo. Uh-huh. Espotorno, ¿qué tal? Fernando Sivaira, buenas tardes. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo andás? Bien, le quería preguntar, una de las primeras medidas del gobierno fue desregular o liberar precios que tenían algún tipo de control, ¿no? De regulación. Lo escuchamos al presidente Milei en Davos decir que el mercado es perfecto, que funciona la oferta y la demanda y eso da el precio exacto, justo. Y ahora se encuentran con un problema, por ejemplo, en las prepagas. Creo que hoy va a ser una denuncia o mañana el gobierno va a presentarse ante la defensa de la competencia porque, bueno, dice que están subiendo los precios por encima de lo que deberían. Y yo me animo a agregar que eso sucede en otros ámbitos de la economía también, ¿no? ¿Qué piensa usted de esta primera decisión del gobierno de desregular o liberar precios que, bueno, ahora encuentran que son muy difíciles de controlar? A ver, son dos temas diferentes. Uno es la regulación de precios, en general, sobre todo en mercados competitivos, nunca funcionan bien, ¿no? Terminan destruyendo mercados, etcétera.
Vos podés hacer dos tipos de regulaciones. Por ejemplo, en un partido de fútbol, vos tenés dos tipos de regulaciones. Tenés la regla del fútbol, pero bueno, está la cancha de fútbol, los goles, el offside, todas esas cosas, que son los reglamentos. Y tenés al juez que puede decidir si se cumplió o no se cumplió la regla. El problema es cuando vos pones regulaciones donde el juez puede cambiarlas en el momento. Digo, bueno, ahora este tipo fue con 12 y el otro con 9. Y ahora esto se cambia para ahora esto es gol y esto en el gol, el offside. Ese tipo de intervenciones de mercado son incorrectas, ¿no? Y es lo que estaba teniendo Argentina. El resultado de ese proceso fue destrozar el mercado de prepagas en general. Ahora bien, se podría haber, después viene la discusión que sí podría darse, no habría que haber pensado bien un método de regulación nuevo, correcto, y después desregular, o hay que desregular y plantear un nuevo esquema regulatorio. Bueno, esos son, para mí, sí, una discusión completamente razonable de política económica en este caso, ¿no? Y después está el tema de la cartelización. Si efectivamente te cartelizaste, eso es ilegal. Ajá. Pero yo entiendo, eso ocurre, bueno, la otra vez también Caputo planteó que había algunas ofertas en los supermercados. Lo que pasa es, bueno, uno entiende que también son pocas las empresas, que a veces hay muchas marcas, pero pocas las empresas que producen alimentos. Y también se produce esa cartelización en otro. No, bueno, no, sí, son dos cosas diferentes. Una cosa es que tenga pocos oferentes en un mercado, por ejemplo en el mercado de supermercados, y otra cosa es una cartelización. La cartelización es específicamente un delito. O no puedes inventarte con otras empresas y decir, bueno, vamos a poner este precio. Eso es un delito. Después que tengas una competencia de pocos operadores, bueno, eso es un mercado más bien chico, no necesariamente es un problema ese. Pero eso no es un delito, ahí hay una diferencia importante, ¿no? Espotorno, en su experiencia, ¿en cuántos países desarrollados y de libre mercado se regulan los acuerdos salariales? No, casi no se regula. Porque eso es lo que está sucediendo ahora, eso sí, lo tiene claro, digo, lo ha declarado. Casi no se regula, sí, es cierto. Por eso digo, lo ha declarado abiertamente el ministro de Economía, Luis Caputo. Sí. Sí, a ver, acá, ahí es donde entramos en este problema más local argentino, que es lo que decíamos antes, que cómo coordinás todo el proceso de baja de precios, que sinceramente es un problema serio de coordinación, ¿no? No, y además hay una cuestión sobre todo cuando tenés que coordinar. Además hay una cuestión, una diferencia entre lo declamativo y lo que se hace, ¿no? Porque se declama una libertad de mercado para algunas cosas, pero para los precios lucen bastante socialistas por momentos en el gobierno. Sí, bueno, a ver, ese es el problema. Mira, a ver, aquí hay que diferenciar dos problemas que tiene Argentina a la vez. Y esto sí es un tema para entender. Argentina tiene dos problemas de precios a la vez. Uno es la inflación y otro es el problema de precios relativos que tiene Argentina. La inflación es cuando el dinero pierde valor. Como el dinero pierde valor, continuamente todos los precios suben de forma continua. Esa es la inflación, es la destrucción de valor del dinero. Uh-huh. Y después Argentina tiene otro problema encima de este, que es el de precios relativos. Los intentos anteriores de frenar la inflación regulando precios no sirvieron para nada, porque congelaste el precio de gas, congelaste el precio de la electricidad, de la nafta, de las prepagas, todo, y no paraste ninguna inflación. Lo que hizo fue distorsionar un montón de precios en la economía. Uh-huh. Y ese es el otro problema. Entonces Argentina está tratando de resolver dos problemas a la vez y le está generando una serie de problemas de coordinación, que es lo que estamos viendo ahora. Pero digo, si hay un precio relativo de la economía que perdió muchísimo contra el dólar, si uno ve cada proceso es el salario. Digo, hace 10 años que está creciendo el salario. ¿Y por qué se insiste tanto en seguir atacando el salario cuando en dólares debemos ser el país más competitivo de la región ahora con la devaluación? Deberíamos serlo, pero bueno, por algo no somos. Y se insiste por... Claramente, mira, escúchame, el salario hoy en Argentina, en dólares, es 400, más o menos el mismo salario que recibió, el salario que recibió Milei fue el mismo salario que recibió Néstor Kirchner, más o menos, para tenerlo en perspectiva. Claramente hay un problema mucho más serio, que es que Argentina no es capaz de aumentar su producción. No es un problema. A ver, el salario real viene cayendo en Argentina en el 2012. Ese fue el pico de salario real en Argentina. A partir de ahí viene una caída continua del salario real que condice con la caída de la productividad laboral argentina.
que condice con la caída del PIB per cápita. Le confieso que tengo muchas ganas de convencer al presidente de que escuchen al Consejo Asesor en esta materia y no tanto en cuestiones de inteligencia artificial y demás, que seguramente son discusiones del futuro, pero si hay algo acuciante que tenemos en Argentina es el ingreso, y si ustedes no le recomiendan, me parece que no la ve el presidente. Es que va por ahí. Vos no podés aumentar los ingresos de los salarios y de las jubilaciones y todo, si no podés aumentar la productividad. O sea, porque es muy sencillo, si vos querés que cada persona gane más, ¿no? Y que cada persona pueda consumir más, cada persona tiene que poder producir más. Pero si se quiere que cada persona gane más, el primer paso sea que gane menos, me suena contradictorio, honestamente. Bueno, eso ya te digo, para mí eso es un problema de coordinación de precios, pero no creo que sea el objetivo final. A ver, yo entiendo algunas cosas que puede estar pensando. Sí, si no es el objetivo final, en el mientras tanto queda mucha gente en el camino, Quiero decir, mientras tanto hay gente que salta de la clase media a la pobreza, gente que salta de la pobreza a la indigencia, gente que pierde hogares, gente que pierde trabajos. Sí, pero eso es una caída, eso es una caída del ingreso. Si todos están perdiendo, es porque está cayendo el ingreso del país. A un ritmo que antes no lo hacía, que veníamos de hecho estás en el mismo. A ver, el ingreso del país está cayendo desde finales de 2022. Pero el aumento de la pobreza exponencial es en estos 4 meses. No, eso ni siquiera está medido eso. Ni siquiera. Hay las estimaciones, pero lo que sí es cierto. Pero la UCA, que es insospechado de macrista o cualquier otra. No, pero lo que estoy diciendo es lo siguiente. Es que estamos enfocándonos en. Ese tipo de argumentos son argumentos que no resuelven el problema. No, estos 4 meses. Escúchame, la caída de la pobreza, del ingreso y el aumento de la pobreza, viene de hace 10 años. Y de hecho, cayó mucho más el ingreso del 2012 al 2022 que lo que puede estar cayendo estos 4 meses. Bueno, hay una diferencia de 10 años contra 4 meses. En 4 meses, acá mi compañera me pasa el dato de que la Universidad de Itela relevó 3,2 millones de nuevos pobres en Argentina. Es probable que no sé el número que me está mostrando, pero la Itela la que mide la pobreza o hace una estimación de la pobreza es hay un nowcasting del Itela, creo. Pero eso es el resultado de un montón de políticas. ¿Vos te crees que el gobierno recibe la economía fenómeno y decide crear pobreza porque sí? No, sí creo que entiende el gobierno que la recesión es un camino necesario para anclar las expectativas inflacionarias. Pero la recesión viene de hace 12 meses, 14 meses de hecho. Sí. Ahora, ¿a este ritmo? Y a este ritmo es el peor desde diciembre para acá, el peor, ciertamente. Okay. Perdón, es decir, diciembre y enero, porque en febrero la actividad económica dejó de caer. Y seguramente, pero está bien, a nivel global, a nivel de consumo posiblemente sigue cayendo. Pero lo que estamos hablando es, ¿por qué cae la actividad económica de un día para otro? ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que pasó? Ahora, ¿era rentable invertir en Argentina en diciembre y no es más rentable en febrero? ¿O simplemente la necesidad de reacomodar variables para que la economía empiece a funcionar te genera un efecto recesivo, que es lo más probable, que es lo que pasó? Ahora vos me decís, ¿sabes qué? Mejor no luchemos contra la inflación, no resolvamos el problema de la inflación, no resolvamos el problema del precio relativo y sigamos como estamos a ver qué pasa. Entonces, el problema es, ¿tiene costos en la actividad económica? Claro que tiene costos. Eso no, tratar de ordenar la economía tiene costos. Cuando es el mismo efecto que vas a tener a cualquier economía cuando vos querés modificar el funcionamiento de algo. Obviamente hay piezas que no estaban funcionando bien y la economía tiene que corregir y posiblemente tenga costos. Ahora, te aseguro una cosa, el mayor beneficio va a ser si no puedo resolver la inflación y resolver otros problemas. Me quedo pero sí es cierto que bueno, algún costo recesivo por tener que corregir la economía se tiene, seguramente. Pero una recesión que ya venía en realidad provocase una mayor recesión de la que ya vienes teniendo. Pero el crecimiento económico Argentina no tiene desde hace 10 años y ese es el mayor problema. 10 años sin crecer, mientras crece la población, significa que en promedio la población perdió 20% de sus ingresos. Sí, está clarísimo. Le agradecemos mucho por estos minutos con nosotros, Espotorno, ha sido muy amable. Hasta luego.